Tardes. Continuamos con nuestra segunda sesión del programa de finanzas corporativas aplicados para garantizar el plan de cierre de acuerdo a lo establecido en la ley 20.551. En la parte previa, ¿cierto? La sesión número 1, evaluamos, ¿cierto? Y conversamos acerca de los principios económicos básicos, ¿cierto? Que era el costo oportunidad y que técnicamente las empresas y las personas eligen comparando el ingreso marginal que reciben por algo adicional comparado con su costo marginal. Hablamos de algunos ejemplos variados, ¿cierto? Y adicionalmente hablamos del concepto de mercado financiero, con la importancia que el costo oportunidad que llega al mercado financiero es la tasa de interés, y con eso técnicamente utilizamos para calcular valor presente que establece la legislación chilena sobre el tema del plan de cierre minero. Ya, ahora en esta ocasión vamos a hablar del tema número 2, ¿ya? Que eso lo vamos a mostrar aquí en pantalla, ¿cierto? Que corresponde a el tema de administración financiera, cuál es el concepto que hay detrás, y vamos a linkear en esta sesión, ¿cierto? La ley, nuevamente, el mercado financiero y la empresa. Vamos a interactuar ahora. Inicialmente solo hablamos del mercado como tal, que pasaba internamente. Ahora vamos a linkear más adicionalmente la empresa dentro de este contexto de concepto financiero. Bueno, el primer componente que tenemos aquí es el objetivo de una empresa. ¿Para qué queremos una empresa? ¿Para qué se organiza una compañía? ¿Qué es lo que busca una compañía? ¿Ya? Y el concepto básico que se tiene sobre ella es que las personas se aglutinan buscando un objetivo común. Ese objetivo común de estas personas, ¿cierto?, obedece a un ingreso marginal con respecto a un costo marginal. Yo me voy a juntar a la medida que obtenga algún beneficio versus el costo que me implica esta asociación o esta actividad, ¿cierto? Si yo fumo una empresa de ingeniería, ¿cierto?, para hacer montaje industrial, por ejemplo, ¿cierto?, lo voy a hacer con recursos, y esos recursos tienen un costo de oportunidad, además tienen mi tiempo, un costo de oportunidad, por lo tanto corresponde que yo gane dinero por esa actividad. Si no gano por esa actividad, no corresponde que la haga, y no es ventajoso hacerla. Por lo tanto, vamos a hablar que una empresa se organiza estos recursos que son escasos y limitados, ¿cierto?, para satisfacer una necesidad básica que significa para nosotros, desde el punto de vista financiero, incrementar el valor de los activos. En otras palabras, yo tengo un inventario por 100 y hay interés de venderlo en 120, ¿lo hago o no lo hago? Sí, porque al entregar el inventario, que es un activo, recibo otro activo que se llama cuenta por cobrar o factura por cobrar, que vale 120. Gané recursos. ¿Ya? Y en ese concepto, hablar de objetivo de la empresa, ¿cierto?, implica aumentar el valor de los activos, y esos 20 pesos de utilidad van a parar a los dueños de la compañía, que es aumentar la riqueza o el valor que tienen ellos sobre la compañía. O sea, aumentar el valor de los derechos. Ahora recordemos, vamos a decir lo siguiente, que esos derechos de estas personas, si hablamos de una Salfa, por ejemplo, un Besalco, ¿cierto?, en el sector de construcción, ya estos derechos se transan en la bolsa de comercio. Y esos derechos se llaman acciones. Por lo tanto, en la medida que la empresa haga buenos negocios, le vaya bien, tenga buenas ventas y sobre todo utilidad, va a incrementar la riqueza. Y va a incrementar la riqueza implica que va a incrementar el precio de la acción. Mientras más recursos gane la compañía, más vale la acción de acuerdo a lo que ilustra el mercado financiero. ¿Ya? Y ese concepto es el que prima en la realidad y es el nexo que existe entre la empresa y el mercado financiero. Por lo mismo, la empresa, para incrementar el valor que ella tiene que adquirir nuevos activos, que sale al final de esta presentación, ¿cierto?, que lo llamamos decisiones de inversión, el criterio. Yo voy a invertir, que es el penúltimo punto de lo que tenemos que hablar hoy día, ¿cierto? Esta decisión de inversión básicamente se efectúa en la medida que el ingreso marginal sea mayor que el costo marginal. ¿Ya? Entonces vamos a decir otra palabra, que los ingresos sean mayores que los costos. Y recordemos que la ley me habla de valor presente de los costos. ¿Ya? No de lo que vendo, lo que me cuesta hacer las cosas. ¿Ya? Y vamos a hacer la separación automáticamente ahora. Ingreso es lo que yo genero, costo es lo que me cuesta. Si tengo un inventario 100, como dije recientemente, lo vendo en 120. El costo es 100, la venta es 120 y esa venta tiene utilidad. ¿Ya? Por lo tanto, el objetivo de la compañía, como acabamos de decir recién, va a ser incrementar el valor de los activos, incrementar la riqueza que tienen los dueños en la compañía. Ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque la compañía obedece a la decisión de las personas tienen incentivo y tienen costo de oportunidad. Si las personas ganan, lo van a hacer. Si no ganan, cierran la compañía. Por lo tanto, la empresa
es, entre comillas, es una presentación, es una carta de presentación de los dueños de la empresa, que son personas. Y recordemos el principio básico de economía: la gente quiere más, quiere ir funciona por incentivo. Lo mismo hace la compañía. Si el negocio es atractivo, vale la pena abrirse. O sea, Chile, en el caso minero, ¿cierto? Y ustedes recordarán, algunos mayores como yo, ¿cierto?, que cuando inicialmente, me acuerdo, en los años 85, ¿cierto?, el precio del cobre era el ancla del presupuesto nacional. Y siempre se hacía con 0,7, 0,8. En buenos años se hablaba de $1.20 la libra. Y era básicamente el sector minero, Codelco y pequeñas compañías. Pero hoy día, que el precio del cobre está a los $3.50, ¿cierto?, que llegó a los $4.10, ¿cierto?, técnicamente llegan compañías a invertir donde están técnicamente los yacimientos, los depósitos. Y eso ha sido la explosión técnicamente económica que ocurrió en el norte de Chile, ¿ya? Ahora que el precio del cobre ha subido, las compañías ven que hay incentivos a ganar, que es el objetivo número uno que tienen ahí, para efectos de decidir que es una buena inversión, invertir en Chile en el sector minero, ¿ya? Como segundo punto de análisis, que se lo voy a complementar con los apuntes, las lecturas de esta sección, ¿cierto? Hablamos de administración financiera. ¿Qué es lo que es administración financiera? La palabra administración implica gestionar recursos de forma eficiente, ¿ya? Si tengo 10 vasos aquí y tengo una bandeja, yo voy a llevar los vasos de a uno al otro lado y voy a gastar 10 viajes en hacerlo. Pero si la bandeja acá me alcanza para 5 vasos, pongo 5 vasos, los transporto al otro lado, lo hacen en 2 viajes solamente. Esa gestión, esa administración de llevar vasos se hizo en forma eficiente, y hacerlo en forma eficiente gasté menos energía, y gastar menos energía es gastar menos recursos, por lo tanto el gastar menos es que le cuesta menos a la compañía, y al costarle menos gana más, y ese es el objetivo número uno: mayor beneficio, incentivo, ¿ya? Entonces el objetivo de la administración como tal es organizar bien los recursos en forma eficiente. Ahora la palabra le ponemos el apellido, como hablamos antes de activos, hablamos de activos financieros, ahora pongo la palabra administración financiera. ¿Y qué es lo que es la administración financiera? Es destinar los recursos a aquellas actividades que sean más rentables o más productivas para la compañía. Por lo general, los hombres de finanzas no son los más queridos de las compañías. Presentar presupuestos, que se lo aprueben, que sí, que no, que están los fondos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que cuidar la caja, lo más importante de la compañía. A ver, yo me puedo cortar un dedo y no me voy a morir por eso. Yo me puedo fracturar la cadera y no me voy a morir por eso. Puedo perder las 2 piernas y no me voy a morir por eso. Voy a quedar inválido, pero sigo con vida, ¿ya? Pero si me viene una estocada en el corazón o para el corazón, me muero al instante. Ya, aquí la esencia básica es que la compañía vive porque tiene caja. O sea, la misión básica de los administradores financieros es cuidar la caja. En la medida que cuiden la caja y restrinjan los usos de la caja, garantizan la viabilidad de la compañía. Me explico, vamos a hacer un concepto rápido y cortito. Estamos en el mes de noviembre y tengo el único activo que es este computador como empresa y lo vendo. El computador me costó 500.000 y lo vendo en 800.000. La compañía se ganó 300.000 pesos de utilidad. Pero el computador me van a pagar esos 800 por la venta, me lo van a pagar en el mes de febrero del año siguiente. Perfecto. Entonces yo hago un balance, un cierre, una posición financiera de la compañía en el mes de diciembre. ¿Y qué es lo que tengo? No tengo el computador porque lo entregué en noviembre. ¿Ya? Y tengo una cuenta por cobrar o una factura por cobrar para el mes de febrero. ¿Por cuánto? Por 800. Y entregué algo que costaba 500. Sí, me gané 300 utilidades. ¡Qué rico! Pero voy a la caja de la empresa y no tengo caja. Tengo 800, una cuenta por cobrar, una factura por cobrar para febrero. Y si tengo que pagar sueldo el mes de enero, no tengo caja. Ahora podría decir, puedo factorizar. Dejemos factoring fuera por minuto. Entonces, ¿es una buena gestión financiera que se hizo? La respuesta es no. ¿Hubo ganancia? La respuesta es sí. Entonces, ¿la empresa puede caerse? La respuesta es sí. Por lo tanto, el administrador financiero tiene que cuidar este corazón, que es manejar básicamente la caja y lo que viene en la siguiente línea, ¿cierto? Que es la tecnología, ¿cierto? Manejar la liquidez. La compañía necesita liquidez para funcionar. Ya el corazón tiene que bombear sangre. No importa que nos cortemos un dedo, no importa que perdamos un pie, no importa que perdamos una mano, tiene que funcionar, no importa que perdamos un ojo. Tiene que funcionar lo básico, que es la liquidez de la compañía, la caja de la compañía. Por eso los gerentes de finanzas son bastante restrictivos, son bastante quizás pesados, incómodos, molestos, ¿cierto? Hablar con ellos para pedirles recursos, porque ellos cuidan la caja, cuidan el corazón de la compañía. ¿Ya? Es como si nosotros quisiéramos decirnos en otras palabras, que digo, vamos a un asado, comamos
choripanes, comamos lomo vetado con harta grasa. No, dicen ellos, hay que comer sano, que fome. No hay que comer sano, hay que comer lechuga, hay que comer tomate, hay que comer cebolla, tiene que comer y la carne magra. Eso es lo que la gente de finanzas. Optimizan los recursos para maximizar la riqueza y el valor de la compañía. Y para eso a veces la labor no es grata, ¿ya? Y por eso hay que lidiar con presupuestos, ¿cierto? Los meses de septiembre y de octubre de cada año, viendo las actividades. ¿Para qué? Para saber cuánto se va a ganar, cuánto hay que invertir, cuánto le va a costar la operación de la compañía. Y sobre eso hay que hacer la planificación de los 12 meses. Porque ¿qué pasa si vende todo a diciembre? No tiene sentido, ¿no? Si se queda sin caja febrero, marzo, abril y mayo. ¿Con qué paga? Con nada, la empresa quiebra. Entonces, una buena planificación financiera es fruto de una buena gestión financiera, ¿ya? El tercer punto que tenemos para la sesión de hoy día son los 10 axiomas, la trilogía de riesgo, retorno, liquidez. ¿Qué significa este riesgo, retorno, liquidez? ¿Ya? Las cosas son buenas y las cosas son malas también. Eso es lo que estamos mencionando aquí en estas 3 palabras. ¿Ya? Comer es saludable, así bien para el cuerpo. Ok, voy a alimento pura lechuga, me faltan calorías. Me voy al otro extremo, como pan con mantequilla todos los días. Me fui al extremo, demasiadas calorías. Maní, demasiadas calorías. Busquemos un equilibrio. ¿Ya? Mezclemos la lechuga, que tiene pocas calorías, y mezclemos, que es saludable por un lado, y mezclemos el pan con mantequilla, que no es saludable, pero que tiene calorías para funcionar. Eso tengo que hacer. Ese balanceo de cosas es la trilogía entre riesgo, retorno y liquidez. Y hablemos ahora. Riesgo, ¿qué es lo que es riesgo? ¿Ya? Riesgo es algo que nos incomoda, nos molesta. ¿Ya? Yo cuando salgo de mi casa, espero llegar al trabajo. Cuando salgo del trabajo, espero llegar a mi casa, en la hora que yo pensé, en la hora que ya acordé. Si tengo mucho tráfico, empiezo a molestarme. Que llegar son las 6:30 de la tarde, por ejemplo, y que llegar a mi casa a las 7:15 y hay mucho tráfico, que lata, rabeo, me molesto. ¿Estaba lo planificado? No, porque yo planifiqué 45 minutos mi viaje. Y no fue así. Me equivoqué, fallé. Entonces, el riesgo es eso, es no obtener el resultado esperado de acuerdo a lo que yo planifiqué. Si la gente que compró la Polar, como hablamos, que se cayó desde el mes de 9 de junio, desde el año pasado, hay gente que compró la Polar el día 1, 2, 3, 4, 5 de junio y compró 2.500. ¿Por qué compró? Porque tenía la esperanza que la acción subiera. Cuando entrega la noticia que la compañía tiene problemas y que hubo repactaciones inadecuadas con las personas, la acción se desploma. Se equivocaron. Riesgo que la cosa no camine. Cuando usted le da contacto al vehículo a la mañana y el vehículo parte, es lo que espera usted. Si el vehículo no parte, tiene un riesgo. Las compañías de seguro existen porque la gente quiere evitar el riesgo. ¿Ya? ¿Por qué tomo un seguro vehículo? Porque quiero evitar el problema de si tengo una colisión, de estar pagando los focos, el capó, la reparación, el desolladora, etc. Me quiero ir a asegurar, quiero que alguien lo pague por mí. Y estoy dispuesto a pagar por eso. Entonces vamos a escuchar el concepto que el riesgo es algo que molesta, es algo que incomoda a las personas y por ende a las empresas. El riesgo corresponde a un escenario adverso que puede experimentar la compañía producto de las decisiones que está tomando. ¿Ya? Yo puedo decir que en esta zona el yacimiento era de 20.000 toneladas y resulta que son 15.000 toneladas. Me equivoqué, perdí. Ese es el riesgo que estoy corriendo yo. Ahora, el retorno, por otro lado, está asociado al beneficio que recibo o al ingreso marginal que recibo producto de la inversión o la decisión que tomé. ¿Ya? Invertir en bonos, o lo que vamos a ver más adelante, la siguiente sesión, invertir en renta fija, gano poquito. Tomar un depósito a plazo, gano poquito. Me gano un 0,2%, un 0,3% hablemos. Y por ende me gano como un 3,5% o casi un 3,8% al año. Eso es lo que me gano. 3,8%, que poco dice uno. Oye, ¿y por qué no te conviene invertir la plata en un departamento y te renta un 12% al año? Entonces digo yo, 3,8 versus 12. Claramente me conviene mucho más el 12 que el 3,8. Pero un momento. Y si tengo que hacer caja, tengo que liquidar el activo porque tengo un problema personal, o porque quiero invertir en otra cosa, porque quiero venderlo, quiero tener la caja, me quiero ir del país, quiero la caja. Si tengo un depósito de plazo, lo puedo ejecutar al día siguiente. Le digo al banco, ¿sabe qué más? Este depósito lo quiero en dinero y me lo entrega. Pero si por otro lado tengo el departamento y lo tengo que vender, lo puedo vender al rápido, al toque. No es así, tengo que esperar. Tengo que alguien esté interesado y esté dispuesto a pagar el precio y ver las negociaciones. El riesgo está eso. ¿Y qué pasa si hay mucha oferta de departamento? Se cae el precio.
Pero si hay mucha oferta por el depósito de plazo, ya lo tengo. Da lo mismo la oferta que hay por el depósito de plazo. Ya tengo en mis manos el depósito como tal. Y lo puedo hacer caja. Por lo tanto, voy a decir lo siguiente. ¿El retorno de un depósito de plazo es bajo e inferior? Sí, que un bien raíz como un departamento. ¿Por qué? Porque el riesgo que asumo por el depósito de plazo es menor que el departamento. ¿Ya? Entonces, si nosotros miramos el contexto económico, hoy día, el oro, ¿qué es lo que es el oro? Bueno, es un metal industrial, podemos decir, perfecto. Pero también el oro tiene otra particularidad. El oro es un metal que corresponde o se invierte en él con fines de protección. Cuando sube el precio del petróleo, ¿cierto?, la economía tiembla. O sea, si ustedes se acordarán, llegó el precio del petróleo a 140 y la vecina llegó, ¿cierto?, 800 y tanto. Una explosión en la economía mundial de este problema. Baja el precio del petróleo y la cosa se reactiva. El petróleo es un problema. Cuando se dispara el precio del petróleo, el precio no sube, porque la gente busca mecanismos de protección, de salvaguarda del riesgo, porque el riesgo que venga una recesión, cuando sube el precio del petróleo, puede ir recesión. Y por lo tanto, ¿cierto?, el oro es un mecanismo de protección. Entonces, juega al revés. Ya, si la economía es más riesgosa, el precio del oro se dispara. Si baja el riesgo de la economía, baja el precio del oro. ¿Ya? Ese es el concepto de riesgo-retorno. Mientras más riesgo tenga yo, más retorno estoy dispuesto a aceptar. Si uno piensa, por ejemplo, los traficantes de cocaína, ganan mucha plata, lleno de plata, pero el riesgo que corren también es grande. Versus nosotros que recibe su sueldo mensual, tienen un riesgo ínfimo, ¿cierto?, comparado con el traficante, y su sueldo claramente es menor. Ese es el concepto de riesgo-retorno. Ahora vamos al tercer elemento que conjuga en esta administración financiera, que es la liquidez. ¿Ya? La liquidez se refiere a la capacidad de transformar un recurso en dinero en forma rápida y al precio de mercado. Son las dos condiciones que requiere. Rápida y al precio de mercado. Por ejemplo, yo tengo un departamento que cuesta 5.000 UF y se está atrasado y lo quiero vender, lo puedo vender rápido, lo pongo en el día y lo puedo vender en 2.000 UF. Mañana tengo 10 comprados de 2.000 UF. Pero no estoy vendiendo en condiciones normales, condiciones de mercado. 5.000 UF que vale. No precio de liquidación. Entonces tengamos una diferencia. Liquidez no es liquidar. Liquidez es el tiempo que demora en transformar un recurso en caja. Las acciones, y aquí tenemos consagrado, ¿cierto? Y les voy a leer brevemente lo que tenemos aquí con respecto a la ley sobre instrumentos financieros, ¿cierto? Y hablamos de instrumentos financieros, nos establece aquí que el A1, por ejemplo, son certificados de depósito a la vista, ¿ya? O certificados de depósitos de menos de 360 días. En cambio, la 2, ¿cierto?, se refiere a instrumentos financieros, que está en el artículo 45 de la ley 3.500. Y tengo acciones, por ejemplo. Entonces estoy comparando un depósito a plazo con acciones. ¿Cuál es más líquido? ¿La acción la hago así, al toque? No, me demoro 48 horas o 72 horas en transformarla en dinero. Perfecto. Y al precio de mercado, al precio igual esté en el momento que liquido. En cambio, el depósito a plazo, por definición, es caja al día siguiente. Si tengo un departamento y acciones, ¿cuál es más líquido? Al precio de mercado y en el menor tiempo posible. Una acción al líquido al precio de mercado, siempre en 48 horas. 72 horas tengo el dinero. Pero un departamento de 5.000 UF que quiero vender, quizás me demoro 3, 5, 6 meses en vender los 5.000 UF. Eso es la liquidez. Por lo tanto, si yo le digo al administrador financiero, tenemos un negocio ya que podemos ganar, vale 100 de inversión y vamos a recuperar la plata en 2 años, ya, pero ese otro negocio va a ganar el doble, pero lo recuperamos en 15 años, chuta, ahí viene el problema. Oye, buen negocio, muy rentable. Y el riesgo que estamos corriendo es importante, porque hay que esperar 10 años para recuperar la plata y no 2 años. Ya. Y por otro lado, si tengo que salir es poco líquido a 10 años. Entonces, si miramos el sector forestal, por ejemplo, las plantaciones forestales son a 12, 15 años, 18 años. Y si versus plantar, por ejemplo, plantar berries, plantar arándanos, plantar guindo, me puede generar caja al quinto, sexto año. Entonces tengo que sopesar. ¿Qué prefiero? El bosque es mucho más simple, sentido que lo planto y me olvido de él ya y se riega solo. En cambio tengo que estar haciendo mantención y gastos adicionales, las berries, que no se vayan a helar, etcétera, etcétera. Que tenga el ciclo económico, suben y bajan. En cambio es mucho más simple el
caso del bosque. Entonces pierde un problema de liquidez. Buena rentabilidad, pero poco líquido. Entonces tenemos más riesgo, más rentabilidad. Más líquido, menos rentabilidad. ¿Un depósito de plazo es líquido? Sí. ¿Una acción es menos líquida? Sí, pero más rentable una acción. Da mucho más de rentabilidad. Por eso la gente juega a la bolsa, invierte en la bolsa. Los fondos de pensiones están en la bolsa porque son más rentables. ¿Ya? Y es el concepto de la trilogía existente entre riesgo, retorno y liquidez. Ahora tenemos, por otra parte, como hablamos de principios económicos básicos, también tenemos axiomas de finanzas o 10 principios básicos. Yo me referí solamente a algunos de ellos, no voy a hablar en totalidad de los principios existentes de finanzas. ¿Ya? El primer principio que uno puede, y voy a ponerlo aquí, que va a corresponder a la lectura que ustedes van a leer para que se vayan familiarizando de ya, y que lo que acabamos de hablar desde el punto de vista económico corresponde a el axioma número 1 y que hablamos recién, equilibrio entre riesgo y rentabilidad. Y solo mostrar a ustedes básicamente el concepto de, yo voy a emplear un poquitito para usar la lectura directamente, la puedo usar en un PowerPoint, pero aquí sí quiero mostrarse la cosa que se familiarice cuando estén estudiando, la puedan entender. ¿Ya? Dice, el equilibrio entre riesgo y rentabilidad. No asumiremos un riesgo adicional a menos que seamos compensados con una rentabilidad adicional. Riesgo y rentabilidad, lo que hablábamos recién de la trilogía. Yo asumo más riesgo si es que me pagan un premio mayor. Y esto reza muy bien para la banca. La banca cuando presta dinero, ¿a quién le presta tasa menor? A la gente de categoría A, a la categoría E. A la categoría A le presta menos, una tasa menor, más barata. O sea, la tasa que paga Endesa claramente es mucho menor que la tasa que me prestan a mí, como persona natural, como José Olivares. ¿Ya? Riesgo Endesa es mucho menor que José Olivares. Por lo tanto, la rentabilidad o el costo que exige la banca es menor. Y aquí dice, no asumiremos un riesgo adicional a menos que seamos compensados. Si le prestamos a José Olivares versus Endesa, hay un costo de oportunidad. Y corremos ese costo de oportunidad, por eso no vamos a asumir un riesgo, que es un costo de oportunidad, sin que nos paguen más. Eso es lo que estamos diciendo. Ese es el principio básico que tenemos en economía. Y en este caso, como decimos recién nosotros, en finanzas. ¿Ya? No vamos a ser compensados si es que no nos pagan por ese riesgo adicional. ¿Ya? El otro axioma que tiene que ver con lo que acabamos de hablar la sesión pasada, ¿cierto? Dice el valor de dinero en el tiempo. Axioma 2, dice claramente ahí. ¿Y qué significa? Dice, $1 recibido hoy tiene más valor que $1 recibido en el futuro. Lo que vamos a decir recién. 1.000 pesos hoy día, en agosto, o 1.000 pesos en septiembre. Y el costo de oportunidad es el 10%. ¿Qué pasa ahí? Tomo los 1.000 pesos hoy día, los deposito al 10%, me gano 1.100. Y 1.100 es más que 1.000 en septiembre. Por lo tanto, prefiero hoy día el dinero. Y eso es lo que dice ahí. $1 recibido hoy tiene más valor que $1 recibido en el futuro. Y ese es un axioma básico sobre el cual debe funcionar. Por lo tanto, nuestro administrador financiero, ¿qué prefiere? ¿La plata hoy día o la plata mañana? Si me entregan mañana, tiene que darme un premio por esperar. Y como dijo el principio anterior, no vamos a asumir un riesgo si no somos compensados por él. Se juntan los dos conceptos al mismo tiempo. El concepto de riesgo, rentabilidad como un todo y el concepto de el valor de dinero del tiempo. Para dos cosas más raras. Y le repito nuevamente, como dice la legislación, ¿cierto? Habla del valor presente. Hablamos de plazos de 20 años, ¿cierto? Y les cito parte del artículo 53, ¿cierto? Cuando la vida útil estimada de la faena fuere menor a 20 años, el total de la misma deberá ser puesto a disposición del servicio dentro de los 2 tercios de esa vida útil estimada. Cuando la vida útil estimada de la faena excediese de 20 años, el total de la misma debe ser puesto a disposición en el servicio dentro del plazo de 15 años. O sea, estamos hablando de flujos en el tiempo. Los quiere antes. Dura más de 20, lo quiero antes. Dura 15, lo quiero antes. Y vamos a hablar del tercio, de los 2 tercios a continuación de la legislación. Eso es lo que tenemos. Y estamos invocando ¿qué concepto? El concepto de axioma número 2, que es el valor de dinero del tiempo, y el concepto de riesgo, rentabilidad, que es el axioma número 1. ¿Ya? Bueno. Dentro del tercer axioma, que eso lo voy a mostrar a ustedes acá en pantalla, ¿cierto? Ahí está, con claridad, ahí está.
Dice, la tesorería y no los beneficios es lo que manda. Suena como raro. A ver, si usted me acaba de decir recién que el objetivo de la empresa es tener más beneficios, y aquí me dice que la tesorería es lo que manda, como que se enreda el tema. Es bastante simple. ¿Ya? Lo que estamos hablando aquí son dos conceptos distintos. La palabra tesorería, que era flujos de caja. ¿Ya? Y la palabra beneficios, quiere decir utilidades. Entonces aquí los tengo que llevar un tema de estado financiero o de contabilidad. La contabilidad registra hechos económicos de la empresa. Esos hechos registran independientes si los eventos han sido cancelados en efectivo o no. Es como el ejemplo que le mostré, le expliqué recién, de que podemos nosotros vender un inventario en un mes de noviembre y nos pagan en febrero. Entonces cierro el balance, cierro el estado financiero en el mes de diciembre. ¿Tengo beneficios? ¿Tengo utilidad? Sí, de 300. Vendemos el inventario con el computador de 500, lo vendemos en 800. Me gané 300. ¿Tengo utilidad? Tengo utilidad. ¿Tengo caja? No tengo caja. ¿Puedo pagar sueldo? No puedo pagar sueldo. Eso es lo que se refiere a la axioma número 3, que es la tesorería es lo que manda, no los beneficios. O sea, en otras palabras, yo puedo vender a un cliente, ¿puedo aumentar las ventas? Sí, sí puedo aumentar la venta. Si le vendo, si tengo un proyecto por medio, cobro al cliente o le cobro regularmente a 60 días y le digo lo siguiente, ¿sabes qué me tengo que cobrar a 150 días? ¿Vendo más, vendo menos? Vende más, claramente una empresa. Pero a fin de cuentas, ¿tengo más utilidad? Sí tengo más utilidad. ¿Y tengo caja? No tengo caja. O sea, de 60 a 150 días, todos esos días tengo que financiarlo. ¿No tengo caja? Estoy quebrado. Entonces, eso es lo que estamos hablando aquí. Hay que ganar, pero cuidar la liquidez. O sea, hay que alimentarse, pero cuidar el corazón. Eso es lo que estamos diciendo. Recordemos que la caja o la administración financiera es el corazón de la empresa. Si eso falla, falla todo el sistema. Por mucho que tenga músculos, por mucho que tenga técnicamente sea esbelto, si el corazón falla, se acaba el sistema. ¿Ya? Eso lo estamos diciendo aquí. ¿Ya? Con el concepto de, nuevamente lo muestro, la tesorería y no los beneficios es lo que importa. ¿Ya? Tesorería es lo que manda a fin de cuentas. ¿Ya? Voy a checar ahora el concepto que está acá para pasar al siguiente punto, que es que los flujos, como dice acá, de tesorería incremental es lo único que cuenta, es lo que varía. ¿Qué significa esto? Flujo de tesorería incremental, en 2 puntos. Lo único que cuenta es lo que varía. ¿Ya? Esto quiere decir, técnicamente, que lo que me importa es el flujo marginal. ¿Y qué es el flujo marginal? El ingreso menos el costo marginal, que hablamos en economía. Ingreso menos costo marginal es el flujo marginal. Eso es lo que me importa. O sea, me explico en otras palabras. Si la Exxon gana en sus pozos petroleros, ¿cierto? Gana $1.000 millones de utilidad y va a venir a invertir a África a un nuevo negocio y va a perder 20 o va a perder $100 millones, la utilidad va a ser 990 millones, 900 millones de dólares en vez de 1.000 millones. Invirtió 100 en África. ¿A cuál fue el negocio? ¿Fue bueno? No, si no importa, ganamos 900 millones de utilidad. No es eso. Ganábamos 1.000 millones. Estamos poniendo en África 100, el flujo marginal de África son menos 100 millones. Perdemos plata. Nos vamos de África. Eso es lo que estamos diciendo. El flujo incremental es que sirve, no es el flujo total de la compañía. Por eso, y quizás suene tedioso y complicado, sobre todo en las reuniones de planificación y presupuesto para el siguiente año las actividades. Un vendedor vende 1.000 kilos, 1.000 metros, 100 litros. Y le pregunta, ¿cuáles son las metas del próximo año? No puede ser las mismas, siempre es más. ¿Por qué? Porque ya vende los 100, ya vende los 1.000. ¿Cuánto vas a vender extra? Eso es el flujo marginal, el flujo incremental. ¿Ya? Y las compañías invierten, ya invirtieron, ya hicieron un proceso. Van a la segunda etapa. ¿Por qué? Porque el flujo marginal de la segunda etapa compensa los ingresos menos los costos marginales, no los totales. ¿Ya? Y la evaluación técnicamente de proyectos mineros se basa en flujo incremental. ¿Ya? El otro principio básico en finanzas corresponde a... Es algo que es bastante extraño un poco decirlo, y quizá un poquito más
complicado que se entienda la primera, pero allá voy a hablar. Vamos a hablar que los mercados de capitales eficientes son rápidos y los precios son correctos. Y les voy a poner justamente el titular de este axioma cuando lo lean en su apunte. ¿Ya? Dice los mercados de capitales, acá lo voy a ennegrecer, los mercados de capitales eficientes son rápidos y dan los precios correctos. Esto es un concepto de una teoría financiera y habla que la información acerca de una acción, acerca de una empresa, se refleja automáticamente en los precios. Me explico. Si hay sospechas naturales, por ejemplo, que hay una negociación en Zaire que está complicando la continuidad de la extracción minera, cobre, y en paralelo se huele que hay una huelga, automáticamente el precio del cobre sube, sin que todavía se produzca el evento huelga. El caso chileno ocurre lo mismo, cierto tiempo atrás, cuando se hubo una huelga más o menos importante, que se la escondía, ¿cierto? Y varios se levantaron, eso generó un alza del precio del cobre. ¿Por qué? Porque genera la expectativa de que escasee el cobre y por ende sube el precio. Entonces, esa noticia, esa información de negociaciones en Zaire y en Chile, ¿cierto?, hace que técnicamente el precio del mineral suba, se ajuste rápidamente. Y eso ocurre técnicamente porque los precios son los correctos, porque el mercado, como dijimos al principio, el mercado de valores resume la información financiera, la expectativa de lo que esperan las personas que ocurra en el mercado. ¿Ya? Si la gente vislumbra que va a haber problemas de abastecimiento, sube el precio de las cosas. ¿Ya? Si la gente vislumbra que hay mayor demanda, sube el precio de las cosas. Estamos en el mes de agosto, el próximo mes, aparte de recibir el aguinaldo y tener vacaciones, vamos a celebrar el 18. Y por naturaleza, ¿qué va a subir? El precio de los tomates. Porque la mayoría de las personas se va a volcar a comprar carne para hacer asado. Y asado tiene un complemento que se llama chilena, ensalada chilena, y son tomates. Como los tomates no hay por lo general en la zona central, en esa época vino el tomate del norte, y eso hace que suba la demanda por el 18 de septiembre y sube el precio del tomate. Por lo tanto, va a ganar más plata la gente que planta tomate en el norte. La respuesta es sí. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se habla de que los mercados sean eficientes. Los mercados funcionan rápidos. A nadie le dice que tiene que subir el precio. La gente, con la inercia natural de comprar, vender, ¿cierto?, hace que los mercados se ajusten rápidamente. Entonces, eso mismo se extrapola a los mercados derivados, al mercado futuro del precio del cobre, al mercado spot del precio del cobre, ¿cierto?, que reaccione de forma instantánea. Si el mercado spot del precio del cobre sube el producto que uno vislumbra que hay una huelga en los países importantes productores de cobre, automáticamente sube y se mueve el precio futuro del cobre. Es una dinámica, es un proceso iterativo y, como dice acá la palabra, es un proceso eficiente. Los mercados capitales son eficientes. ¿Qué quiere decir? Que la gente vislumbra y reacciona rápido a la información acerca de este producto. Entonces, cierro el ciclo de este axioma en particular: mercado eficiente, los mercados se mueven rápidos y los precios son los correctos. ¿Ya? Este principio que voy a leer ahora, el problema de agencia. ¿Qué quiere decir el problema de agencia? Y nos vamos a tener un poquitito con calma para leer qué significa el problema de agencia. Los directivos no trabajarán para los propietarios, a menos que lo hagan en su propio interés. ¿Cómo es esto? ¿Ya? El problema de agencia se refiere a que los gerentes tienen intereses propios por sobre los intereses de la compañía. Y el caso concreto, ¿cierto?, la Polar, donde los gerentes administraron dañando la riqueza a los accionistas, ¿cierto?, de la compañía, y beneficiándose ellos personalmente, comprando acciones a un precio menor, las vendían, menor, vendían, administraron todo, hicieron crear mercado que ganaban plata, no ganaban plata porque el precio de la acción subiera, porque ellos ganaban si el precio de la acción subía, por los bonos que les pagaban. Entonces eso es un problema de agencia, los tipos mintieron. Entonces los directivos, que no son los directorios de la compañía, los directores, ¿cierto?, o los gerentes de la compañía, pueden hacer ciertas cosas que van en contra de los propietarios de la compañía.
Y eso se llama costo de agencia, problema de agencia. Por eso está el directorio que tiene que controlar. Y por eso hoy día en Chile tenemos fuerte el tema de gobiernos corporativos. Acabo de escuchar el caso de Enersi y Endesa, ¿cierto? El aumento de capital que está haciendo Enersi, que Endesa suscribe con bienes de dudoso valor. Y el directorio que dijo nada de Enersi. Señores, aquí hay un problema de agencia. Ellos no están cumpliendo el rol, están perjudicando a los accionistas de la compañía. Y la AFP emergieron reclamando este proceso poco transparente. Eso lo está diciendo ahí, ¿ya? El caso laboral es concreto, ¿ya? Y por lo tanto, los departamentos de autoría, los controles que aplica el directorio, ¿cierto? La forma en que monitorean a los gerentes de la compañía tienden a subsanar o reducir este problema en particular. Y pensemos algo muy simple, ¿cierto? Se sabe dónde está el gerente de la compañía, si salió, fue una reunión, de qué, por qué, uno confía. Uno esperaría que lo haga en el buen sentido de la palabra, que entregue su esfuerzo a incrementar la riqueza de la compañía, ¿ya? Ese es un principio de agencia, ¿ya? Y yo diría que esos son los más importantes. Y una parte de lo que voy a hablar de este axioma número 9, que está relacionado o está concatenado con el axioma número 1, como dice acá. Dice, todo riesgo no es idéntico. Parte del riesgo puede ser diversificable y otra parte no puede ser. O sea, parte del riesgo lo puedo esconder y otra parte no lo puedo esconder. O sea, hay una parte que tengo que asumir. Y como dice las dos primeras líneas, la mayor parte de finanzas gira en torno al axioma número 1, el equilibrio entre riesgo y rentabilidad. Y el axioma 9 dice, presenta el proceso de diversificación en general. ¿Qué quiere decir este proceso de todo riesgo? Todo riesgo no es idéntico. Parte del riesgo puede diversificarse, ¿ya? Y lo podemos leer en la misma ley, ¿ya? ¿Cierto? En el mismo artículo 53 de la ley de cierre, ¿cierto?, de faenas mineras, me establece lo siguiente. Léase, la composición de esta garantía será de la siguiente forma. Dice, hasta completar el primer tercio del plazo establecido en el inciso primero del presente artículo, de la siguiente forma: 40% al menos en instrumento A1, hasta un 40% en A2 y hasta un 20% en A3. O sea, estamos diciendo 40% en A1, 40% en A2 y 20% en A3. Ahí tengo el 100%. No están todos los dineros, la garantía puesta en un instrumento. Está puesta en 3 tipos de instrumentos distintos. Y a su vez, la categoría, por ejemplo, A2, ¿cierto?, que corresponde a los mismos instrumentos financieros que invierten los fondos de pensiones, acciones, ¿cierto?, cuotas de fondos mutuos, inversión extranjera, etcétera, etcétera, cae en este concepto, en esta categoría, ¿ya? Por eso voy a decir, mire, juntemos varios activos distintos y con eso vamos a reducir de alguna forma el riesgo. No va a ocurrir todo el riesgo, porque los riesgos se van a neutralizar unos con otros, ¿cierto? Si compro cobre y compro, o mejor dicho, petróleo y oro, ¿cómo estoy ahí? El precio del petróleo se dispara, ¿cierto? Chuta, me protejo en el precio del oro, ¿cierto? Juegan de alguna forma una protección unos con otros, ¿cierto? Voy a arriesgar, compro acciones versus oro, junto a las dos cosas. Si las acciones suben, está bien la economía, el oro baja. Y al revés, la economía entra en riesgo, entra en problemas, entra en crisis financiera, como ocurrió en el 2008, que vamos a hablar de ella también en la siguiente sesión, ¿cierto? Hay crisis financiera, automáticamente baja el precio de las acciones y en circunstancia recíproca sube el precio del oro. La gente se resguarda en oro y arranca las acciones. Entonces, jugamos en sentido inverso. Entonces, si tengo la plata depositada solo en acciones, corro un riesgo. Si le convierto en oro y en acciones, limito el riesgo. Eso es lo que estamos hablando en el axioma número 9. ¿Ya? Bueno, dejo hasta aquí este módulo, ¿ya? De la parte 2, ¿ya? De los axiomas. Ciertos costos de oportunidad ya hablamos también, que significaba que correspondía a opciones que tengo que elegir unas con otras, ¿cierto? Y los criterios de decisión de inversión y decisión de financiamiento los voy a mencionar en la próxima sesión, entre medio de lo que voy conversando, hablando, para efectos de
ir instruyendo el material poco a poco a ustedes. Agradezco nuevamente el tiempo dedicado y digo sinceramente el costo oportunidad que están asumiendo mientras me escucharon estos 30 o 40 minutos de sesión, y le agradezco y nos vemos en la siguiente oportunidad. Gracias.